Ser podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Comenzamos con este nuevo programa aquí en la cadena Ser, los programas especiales de verano, programas estivales que intentaremos recopilar lo más granado, lo más interesante, con temas realmente apasionantes, como el que traemos esta semana. El misterio, la historia, con algunos protagonistas y algunos personajes muy curiosos, ¿no? La figura de Douglas Home, ese espiritista que en el siglo XIX revolucionó absolutamente todo, historia de los crímenes, las apariciones infantiles a lo largo de testimonios de autores clásicos o de otras fuentes del mundo antiguo, todo ello, como digo, en la próxima hora aquí en Ser Historia en la cadena Ser. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SerHistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más y una semana importante porque el personaje nos va a hacer elevarnos a los cielos o a los altares, no sé. Fíjate, es un personaje, Douglas Home, al que vamos a dedicar el cronovisor, que a mí siempre me ha cautivado. Claro, tú tiendes a leer, ¿no?, los testimonios de la época y dices, ¿por qué te van a mentir?, ¿no? Pero este hombre llegó a hacer proezas, estamos a mediados del siglo XIX, llegó a hacer proezas increíbles que lo han convertido tanto en un referente para el ilusionismo como también para ese mundo también del esoterismo, ¿no?, de la mediumnidad, y tiene para los espíritas es un referente de un medium extraordinario y para los ilusionistas es un mago extraordinario, ¿no? Y un farsante también, porque, claro, para los escépticos, para los magos escépticos, pues consideran que todo lo que él hizo, pues tenía truco, ¿no? Bueno, pues ahí está, eso es lo apasionante de la biografía de Daniel Douglas Home, porque siendo escocés, al final, bueno, pues él acaba su vida en París, en Francia, aunque recorre gran parte del mundo, pues haciendo sus exhibiciones y sus sesiones, ¿no? Mostrando sus dotes prodigiosas, porque, como tú bien decías, por una parte los espíritas le tienen como un referente, como alguien que se ponía en contacto con los espíritus desde el más allá, pero para los magos ilusionistas, pues le tienen como un buen mago, y así lo consideraba Houdini, pero sin darle ese elemento sobrenatural a sus actuaciones. Actuaciones que, por otra parte, él nunca llegó a cobrar. Es cierto que, a pesar de que todo lo hacía gratis, sí que recibía sustanciosas donaciones y regalos. Y entonces, bueno, él consideraba que todo esto formaba parte de un don que él había recibido de nacimiento, que es lo que suele ocurrir muchas veces con los curanderos, cuando ellos se considera que tienen la gracia divina, no cobran. Pero sí es verdad que por otras vías, pues el hombre pues se hizo, bueno, no inmensamente rico, pero bueno, sí tuvo una vida bastante holgada. Así que en eso estamos, en un personaje ambivalente para los espíritas y para los ilusionistas y los magos, pero también en un pionero del espiritismo en un sentido muy claro. Las hermanas Foss, cuando empiezan a ser conocidas, cuando empiezan a hacer sus elementos espíritas, ¿no?, con los raps, es en 1848 en Hildesville, en el estado de Nueva York, pero las primeras manifestaciones espíritas o psíquicas de Home son 2 años antes, así que se le puede considerar como un pionero en estas artes de ponerse en contacto con espíritus del más allá. Así que fue pionero en muchísimas cosas, fue un personaje muy controvertido, muy querido, muy criticado, tuvo de todo.
en una vida de 53 años y en eso pues nos vamos a meter de hoz y de coz. Fíjate, cuando decías ahora de las hermanas Fox, a las que dedicamos también un cronovisor, aquí en Ser Historia hablábamos de esos raps, ¿no? Y a mí me parecía increíble que se pudiera hacer con los huesos de los pies sin moverlos y sin aparentemente estar haciendo nada, porque van dentro del zapato y no se nota nada, hacer esos ruidos tan sonoros, ¿no? Hasta que se los vi hacer a un amigo, a Raymond, un amigo mago, que es muy popular. Mucha gente que nos está escuchando ahora la habrá visto en televisión haciendo sobre todo trucos de magia con el cubo Rubik, que es su especialidad. Pues una vez me decía, Nacho, ¿no? Pues es que yo desde niño lo empecé a hacerlo y lo he desarrollado y se me sienta el tío en la silla, que yo lo grabé, y empiezo a hacer unos ruidos, pero con un estruendo, con un eco realmente increíble, ¿no? Y es lo que dije, digo, ostras, es que realmente, claro, te puede llamar la atención, ¿no? Que se pueda conseguir estos fenómenos, pero es factible, es posible. Me mandaste el vídeo. El vídeo era sorprendente, ¿a que sí, eh? Los ruidos eran extraordinarios. Claro, que no sabemos si eso es exactamente lo que hacían las hermanas Fox. Claro. Durante tanto tiempo, además. O sea que, bueno, es como todo, ¿no? También es verdad que la credulidad que había en el siglo XIX no es la del XX y menos la del XXI. Yo creo que lo vamos a ver con la figura de Douglas Home. Yo creo que estos personajes, estos protagonistas de la historia, en muchas ocasiones están a caballo entre la realidad y la farsa, ¿no? Algo como Uri Geller también, ¿no? Que yo creo que sí que tiene sus capacidades, pero también él ha utilizado métodos vinculados con al ilusionismo. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana? Tenemos aquí el teclado de nuestro cronovisor para viajar en el tiempo. Pues mira, la fecha es el 16 de diciembre de 1868. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, me encanta. Qué sitio más bonito, qué salón victoriano, absolutamente. Nosotros con estas ropas tan adecuadas de mediados del siglo XIX. Y la figura que tenemos ahí, y fíjate, yo lo ponía en duda, pero sí, está levitando, es Douglas Home. Es Daniel, nuestro Daniel, efectivamente. Estamos en Londres, ¿vale? Estamos en la noche ya, en donde él ha mencionado que va a hacer algo diferente, diferente. Una variante de las muchas cosas que él puede hacer, entre ellas, pues, en fin, su especialidad, que es la levitación. Bueno, pues estamos en la casa del vizconde de Adar, que es el hijo del tercer duque de Nuremberg, y además está lleno de nobles, como ves. Ahí está el capitán Charles Wayne, un astrónomo, el astrónomo Lord Lindsay. En fin, se ha reunido un poco la crème de la crème porque quieren ver qué es lo que puede hacer diferente a otras sesiones que él ha protagonizado. Bueno, pues lo que hace, ya le empiezan a llamar el levitador, ¿no? Pues claro, ya la fama le precede. En 1868 él ya ha estado en bastantes países y ha mostrado sus habilidades y sus dones. Bueno, pues lo que estamos viendo es que él entra en trance, vemos que ya está en trance, está ahí en su sillón sentado y es lo curioso porque uno de los testigos, que es el vizconde, está recibiendo como una llamada, un murmullo en su oído que dice: va a salir por la ventana y entrará por otra. Eso le pone en alerta y junto él con otras personas se van a la habitación donde en ese momento está Douglas Home y ven cómo efectivamente de la silla se coloca en una posición horizontal, ya levitando, con los brazos en cruz sobre el pecho, y ven cómo se levanta la vidriera de la ventana de la habitación contigua donde él está, y ven cómo ha salido, cómo ha dado una especie como de giro en el exterior del edificio y cómo ha entrado por la otra ventana y ha tomado asiento. Todo esto, evidentemente, lo estamos viendo en un tiempo rápido, pero claro, deja estupefactos a todo el mundo, porque de hecho lo primero que están haciendo los testigos que tenemos delante de nosotros es que están comprobando si hay algún tipo de artilugio, si hay algún tipo de cuerda, si hay algo que le permita hacer ese acto supuestamente de ilusionismo, es decir, si hay trampa o cartón o hay truco. No encuentran nada.
Lord Adar, que es el dueño de la casa, de la habitación, observa que por la ventana que acaba de salir Douglas Home está abierta a unas 18 pulgadas, es decir, lo que equivale a 45 centímetros, y él expresa su sorpresa, está esperando su sorpresa de que este medium hubiera podido pasar por esta abertura tan reducida. Así que Home, en trance, todavía sigue en trance, responde: se lo voy a volver a demostrar. Entonces, en ese momento, da la espalda a la ventana, se echa atrás y sale por la abertura de la ventana, pasando primero la cabeza y con el cuerpo completamente rígido. Y luego vuelve otra vez a su sitio y se sienta. Bueno, así nos hemos quedado también nosotros, Nacho. No, desde luego, ¿Qué fíjate, ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues no lo sé. La verdad es que hemos sido testigos. No podemos valorar porque precisamente yo no me puedo meter aquí ahora mismo, que lo tengo delante, a investigar si hay rudimentos o no mágicos de ilusionismo, etcétera, pero desde luego que lo ha hecho, lo ha conseguido. Lo ha hecho y efectivamente hay una altura considerable en el piso donde estamos y ha pasado, hemos visto, ha salido de una ventana y ha pasado a otra, es decir, que ha tenido que hacer un giro en el exterior. Es verdad que siempre es rígido, como si fuera un cadáver, pero evidentemente si hay un artilugio lo ha hecho muy bien, lo ha disimulado perfectamente, porque a simple vista no se ve nada extraño y esto, de alguna forma, confirma lo que ya se había oído hablar de él, ¿no? Que es una persona que tiene esas habilidades naturales, que por eso no cobra, porque consideraría que sería pues como un acto deshonesto el cobrar. Pero ojo, que no solo estamos hablando de esta levitación espontánea de la que él hace uso, y que por cierto, cuando le hemos preguntado, él no es consciente de esa levitación, salvo cuando mira para abajo y ve que hay una cierta altura, ¿no?, entre su cuerpo y el suelo o el techo, ¿no? Porque ella hizo unas, por ejemplo, en un castillo muy cerca de Burdeos, ya se elevó hasta el techo e hizo una cruz con un lápiz en el techo para dejar constancia que había estado en esa altura. Bueno, pues aquí le tenemos a este personaje que desde luego no dejaba indiferente a nadie. Fíjate, hay algunos testimonios de coetáneos o de personas que se acercaron a su figura, ¿no? William Crookes, ya hablamos de él en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo se llamaba la Florence Cook? Florence Cook era la chica, ¿no?, que se le aparecía. Con Katy King, que era el fantasma que se manifestaba, que por cierto, William Crookes se enamoró de Katy King, que era esta especie de entidad del pasado que parece que tenía así un buen aspecto físico y tuvo ahí una especie como de romance espiritual un poco extraño, sí. Hay algunos que daban credibilidad, ¿no?, a este tipo de fenómenos, como William Crookes, por ejemplo. Hay otros que se mantenían que ni sí ni que no, un poco como nosotros, ¿no?, como Darwin, ¿no?, que tampoco le daban mayor interés. Otros como Faraday, que decían que era un montaje, ¿no?, y que no tenía ninguna credibilidad. Y bueno, yo creo que esa ambivalencia, ¿no?, esa idea de sí o no, poner en duda, es quizás también parte de la razón del éxito, ¿no?, del propio Douglas Home. Claro, por eso digo que las opiniones estaban muy divididas. Había gente que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando, no entendían si realmente estamos hablando de un milagro, de un efecto sobrenatural, de un truco de magia. Claro, efectivamente, faltaban datos. Es algo extraordinario, no es normal que una persona empiece a levitar. Bueno, sí es normal dentro del mundo de la mística, dentro del mundo de los santos, como bien sabes, San José de Cupertino, por ejemplo, pues es posiblemente el santo más célebre que hacía levitaciones, pues como el que reza un rosario, ¿no? Cuando él quería, incluso con testigos privilegiados como obispos y papas. El caso de Santa Teresa de Jesús, incluso de San Francisco de Asís. En fin, hay distintos santos a los que se le atribuye dentro de sus hagiografías pues estas levitaciones, que las puedes creer o no. El caso también de Sor María Jesús de Ágreda, no solo una levitación, sino también una teletransportación, una bilocación, personas que están en dos sitios a la vez. Pero bueno, estaríamos hablando de fenómenos místicos que tienen que ver mucho con el mundo de la Iglesia y que, por cierto, pasaban un tribunal bastante riguroso con un abogado un poco del diablo para justificar o defender que este tipo de prodigios se hacían. Pero claro, estamos hablando ahora del mundo laico. En el caso de Douglas Home es una persona laica, es una persona que es verdad que era una persona muy religiosa, pero está claro que no está considerada ningún santo, a pesar de que también se le atribuyen curaciones extraordinarias, ¿no? Porque dentro de sus portentos, dentro de sus habilidades estaban las visiones, la clarividencia, la manipulación del fuego,
la manipulación del fuego hasta el punto de tener carbones al rojo vivo encendidos y no quemarse, ¿no? Un poco como le pasaba a Faustino Chacón, ¿te acuerdas que le dedicamos también un cronovisor al señor Lioneto? Pues también tenía esas habilidades, o materializar espíritus. En fin, todo este tipo de cosas se le atribuían a Douglas Home, pero evidentemente no dentro de una aureola católica, cristiana, de ser un santo, ¿no? De elevado a los altares a pesar de que se elevaba del suelo. Entonces, claro, pues hay personajes como el antropólogo Francis Galton, pues eso, que él sí que afirmaba que no era ningún charlatán por lo que él había podido comprobar. Acuérdate que William Crookes era un físico y un químico eminente, ¿no? O sea, alguien que no era un tonto, ¿no? Que se le podía engañar, a pesar de que sí tenía una cierta credulidad, lo mismo que le pasaba a Conan Doyle, que por cierto Arthur Conan Doyle también certificó que lo que hacía Home era real, ¿no? Incluso se quejó que cuando llegó a morir le criticaban como un impostor, como un charlatán, es decir, que nunca llegaron a valorar que fue uno de los paladines en el progreso lento y arduo de la humanidad a través de la ignorancia, tal como expresó literalmente Conan Doyle en un artículo. Entonces, bueno, pues había un poco para todo. Claro, la gente pues no sabía muy bien cómo expresarse, como nos está pasando ahora a nosotros. Estamos hablando de alguien que realmente tenía unas habilidades portentosas y que era capaz, ¿no?, de manipular la materia o manipular la ley de la gravedad. O bien, como decía Allan Kardec, que por cierto se llegaron a conocer personalmente, Allan Kardec, que fue el gran codificador del espiritismo, pues él consideraba que los poderes que tenían eran extraordinarios y que eran reales. Ahora, a la vuelta de escuchar el testimonio que vamos a oír ahora, precisamente te quería preguntar sobre Allan Kardec, a quien tendremos en alguna ocasión también que hacer un cronovisor. Realmente merece la pena. Vamos a escuchar a Juan Miguel Fernández, que es un muy buen amigo nuestro, ¿verdad, Jesús? Sí. Él es el presidente de la Asociación Espírita de Madrid, como digo, gran amigo, muy conocedor del mundo de la historia de la mediumnidad, del espiritismo, de ese pensamiento casi filosófico, ¿no?, que rodea a esta tendencia. Y esto es lo que nos cuenta él sobre la figura de Douglas Home. Hablar de Daniel Douglas Home es citar a uno de los mediums más destacados e importantes del siglo XIX. Él nació en Currie, un pueblo cercano a Edimburgo, Escocia, en 1833. De Escocia ya a los 13 años pasó a Nueva Inglaterra. Allí ya dio señales de mediunidad con tan temprana edad. Realizaba 6 o 7 sesiones diarias, lo cual lógicamente minó sus fuerzas y fue la causa de que cayera enfermo tan frecuentemente. Había temporadas en las cuales los espíritus se apartaban de él y él no podía realizar ningún tipo de mediunidad. De allí pasó a Nueva York y fue experimentado por los profesores Hare, Mapper y el juez Edmonds. Más tarde volvió de Nueva York a Inglaterra, donde se estableció, llegando a Liverpool el 9 de abril de 1855. Se casó 2 veces con mujeres rusas y fueron testigos también de sus facultades psíquicas el emperador Napoleón III, la emperatriz Eugenia, el zar de Rusia, el emperador Guillermo I de Alemania, los reyes de Baviera y Württemberg. Es decir, se relacionó siempre con la alta sociedad. Él pasaba de una ventana a otra de cabeza tendido horizontalmente. Sus facultades psíquicas eran extraordinarias y todas aquellas realizaciones eran a la luz del día. No necesitaba que estuviese todo en silencio ni tampoco en oscuridad. En 1857, la Unión del Club de París le ofreció 1000 libras por una sesión y él las rehusó diciendo: he sido enviado para realizar una misión y esa misión es demostrar la inmortalidad. Jamás cobré dinero por ello y jamás lo cobraré. Murió en 1866 en Edimburgo, Escocia, y es muy curioso porque en su lápida figura una frase muy interesante que dice: a otro que vio a los espíritus. Daniel Douglas Home fue investigado por William Crookes, como hemos comentado, donde él confeccionó una jaula de hierro depositando un acordeón en su interior y Daniel Douglas Home, simplemente poniendo 2 dedos sobre el acordeón, tocaba una gran melodía. Fue uno de los más destacados, como decíamos al principio, que ha de estar presente siempre
en todas las referencias de los medios más destacados que han existido. Como no podía ser de otra forma, pues en el terreno del espiritismo, lo acabamos de escuchar ahora, pues Juan Miguel Fernández da total credibilidad, ¿no?, a los fenómenos de Daniel Douglas Home. Jesús, antes comentábamos, antes de escuchar este corte, de la figura de Allan Kardec. Precisamente él es el iniciador, ¿no?, el que pone por escrito, por así decirlo, las bases del espiritismo como un pensamiento filosófico. No es una religión, ¿no?, aunque en Brasil, por ejemplo, el espiritismo es considerado una religión y tiene más seguidores que el cristianismo. Es algo alucinante, ¿no? Pero no deja de ser un pensamiento totalmente positivista, ¿no?, en relación a la trascendencia del ser humano más allá de la muerte, y ese vínculo, ¿no?, existente entre el padre del espiritismo, Allan Kardec, y Douglas Home, pues fue también muy estrecho, ¿no?, por las cosas que hacían en ambos casos, claro. Sí, bueno, ambos se conocieron y se reconocieron porque se daban cuenta de que estaban un poco en ese mismo camino, que tenían una misión muy parecida. Antes hemos escuchado a Juan Miguel que él estaba convencido que él había sido enviado para realizar una misión en este planeta, ¿no?, en el planeta Tierra, con lo cual eso es una concepción muy común en todas estas personas que tienen esas habilidades, por ejemplo, para sanar a otra persona o sencillamente pues para ponerse en contacto con el más allá, con los espíritus, para que comuniquen los mensajes. Son como dones y que consideran que es una misión a la que están dedicados, ¿no?, como su ikigai, como diría un japonés, ¿no?, su propósito de vida. En el caso de Allan Kardec, es verdad que se conocen personalmente y es verdad que él le menciona, por ejemplo, en su libro más famoso, el libro de los medios. También está el libro de los espíritus, pero en el libro de los medios su nombre, el de Douglas Home, aparece, y también le menciona la revista Espírita, ¿no? Y le menciona además como una de las personas más modestas, más humildes, con unos nobles sentimientos y con una elevación de alma. O sea, fíjate qué términos tan elogiosos le dedicaba, ¿no?, a Home. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque para los espíritas Home es como la prueba viviente durante el siglo XIX de que realmente hay personas, es decir, los medium, los intermediarios, que se pueden poner en contacto con los espíritus para recibir los mensajes, incluso también para que esas almas errantes, esos espíritus un poco atormentados que se quedan en esa especie de interfase, pues puedan ir a la luz, ¿no?, por utilizar esos términos tan cinematográficos, que vayan a la luz por fin. Bueno, pues efectivamente, yo creo que una de las características importantes que tenemos que destacar de Daniel Douglas Home es que él ya desde muy pequeñito empezó a manifestar este tipo de habilidades, y de hecho a los 13 años él hace un pacto con un muchacho, con un amigo suyo, con Edwin. El pacto es un poco estúpido, pero que en este caso tuvo sus consecuencias. El primero que muera, pues que me lo diga desde el más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues el primero que murió, te puedes imaginar, fue Edwin, y fíjate, con 13 años ¿cómo se le aparece el espíritu, una especie de aureola luminosa que además da como 3 círculos en el aire, le sonríe a Daniel y desaparece, y a la mañana siguiente pues él comenta efectivamente a la familia del niño, dice que todavía no lo sabía, que este niño iba a morir, ¿no?, o que estaba muerto ya, porque lo que se le apareció fue su espíritu desde el otro lado. Claro, a partir de ahí es cuando ya la gente le empieza a tener un poco miedo, por una parte, como diciendo, lagarto, cuidado, no veas mi futuro, y por otra parte es cuando él se empieza a dar cuenta de que realmente está predestinado para un tipo de misión diferente al resto de sus compañeros, ¿no?, porque esto con 13 años es cuando él ya está en Estados Unidos, porque bueno, él nace en Escocia, pero al final pues aprovecha el ofrecimiento de una tía suya que vive en Estados Unidos, pues para confiarle al niño sus padres, porque sus padres no podían, ¿no? Eran padres muy relacionados también con la evidencia, ya también sus padres habían hecho pinitos, ¿no?, con este tipo de poderes psíquicos. Entonces en Estados Unidos es cuando desarrolla sus habilidades. A los 18 años es cuando la primera levitación, ¿no? Y desde ese momento
pues el primer congreso de espíritas, que lo celebran en Cleveland, es cuando le empiezan a considerar como uno de los suyos, ¿no? Como alguien que realmente ha sido destinado por el futuro para transmitir un tipo de mensaje. Un poco lo que intentaba hacer la Sociedad Teosófica con Krishnamurti, ¿sabes? Es decir, han buscado a un elegido, a un enviado, para desarrollar todo su programa o todo su mensaje. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, muchísimas gracias a ti. Me voy con esta botella de vino que acabas de materializar a otra parte para disfrutarlo con mi familia. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Quiero contarle mi secreto. Vale. En ocasiones veo muertos. En tus sueños. Estando despierto. Ves muertos en tumbas y ataúdes. Andando como personas normales. No se ven unos a otros. Solo ven lo que quieren ver. No saben que están muertos. Los ves a menudo. Todos los días. Están en todas partes. Es seguramente uno de los fragmentos más repetidos y más recurrentes, ¿no?, de las últimas décadas del cine de terror, El sexto sentido, ¿no? Ese crío que veía muertos y que de alguna forma pues enraiza, ¿no?, con lo que estamos viviendo esta noche de Halloween en este programa especial de Ser Historia, hablando de personas que han desaparecido, hablando de tradiciones, hablando también de anhelos, que es una palabra que a mí me gusta utilizar esta noche, ¿no?, porque en definitiva todo aquello relacionado con la muerte no es más que un anhelo o intentar frivolizar con algo a lo que tememos de una forma irremediable, ¿no? Ese último paso que todos de forma ineludible tenemos que cruzar al final de nuestros días. Javier Pérez Campos, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchísimas gracias, encantadísimo de estar con vosotros. Acabas de publicar con Planeta Immaturi, un libro que está dedicado a apariciones y también es un estudio antropológico, me consta, ¿no?, porque tú eres un entusiasta de la antropología también y de cómo todos estos fenómenos extraños, ¿no?, quedan marcados en las culturas del mundo antiguo, en la Edad Media o en el presente. Un libro, como digo, Immaturi, dedicado a esas apariciones de niños, ¿no? Yo creo que, lo comentaba antes con Jesús Callejo en el cronovisor, yo creo que no hay cosa más terrible que la aparición de un niño. A veces tenemos arquetipos, ¿no?, como el payaso, ¿no?, que desaparece y nos da vida a todos, pero la aparición de un niño es terrible, ¿no? No solamente por el propio hecho de la aparición, sino por ser un crío, una criatura. Sin duda, fíjate, tú hablabas, Nacho, además en la introducción de que en el fondo lo que sentimos sigue siendo ese anhelo, ¿no? El anhelo que sentían hace miles de años nuestros antepasados. Y ese miedo al niño nos puede parecer algo relativamente moderno, porque lo hemos visto muchas veces en películas y que cumple perfectamente su función, que es la de aterrorizarnos. Al final de la escalera, el niño que tira la pelota, las gemelas que se dan la mano en un pasillo, ¿no?, en El Resplandor, y que han sido asesinadas por su padre. En The Ring, la niña que sale del pozo también para vengar su propia muerte. En fin, hay un montón de casos en los que estas figuras son como recurrentes, y yo lo que hago en este libro, en Immaturi, es investigar primero por qué nos da tanto miedo la figura del niño
Y segundo, ¿hasta cuándo se remonta ese miedo? Porque nos podría parecer algo moderno, porque culturalmente es un icono, es algo que se repite, pero yo me doy cuenta de que ya hace miles de años, en la Edad del Bronce incluso, se enterraba de manera diferente a los niños, ¿no? Se les enterraba alejados de la población, se les alejaba incluso y se les enterraba de manera diferente a los adultos, con una serie de ritos muy concretos, y eso nos hace sospechar que había que protegerse especialmente de su regreso, ¿no? Y eso es, en el fondo, el viaje que yo hago en Inmaturi, ¿no? Un viaje por la historia y un viaje, en el fondo, también a nuestros propios miedos. Sí, ahora, según te escuchaba, Javier, me acordaba, por ejemplo, de las tradiciones que conservamos, ¿no? del mundo egipcio, del mundo faraónico, ¿no? En la tumba de Tutankamón aparecieron en la llamada cámara del tesoro los dos fetos, ¿no? de sus dos hijos, muy cerquita en el Valle de las Reinas, enfrente de la tumba de Amenhotep apareció un feto también, o sea, algunas culturas, comentabas ahora, ¿no? Esa idea de trasladar los restos, los enterramientos de niños fuera del recinto de los poblados. En la prehistoria, en la península ibérica tenemos lo contrario, ¿no? En algunos lugares de la cultura ibérica o preibérica, ¿no? Encontramos enterramientos de niños en el suelo de las propias casas, ¿no? Que a mí me parece algo terrible, ¿no? El mundo infantil, desde el punto de vista antropológico, es también una especie de recuerdo de ese inicio vital, ¿no? que todos tenemos y que de pronto colapsa y se rompe. Eso es curioso, Nacho, porque efectivamente hay algunas culturas que de pronto entendían la muerte del niño también como algo que podía apaciguar, ¿no? a la energía, digamos, de las casas. En la Sagra Toledo hay algunos ejemplos, ¿no? En yacimientos arqueológicos, como tú decías, de enterramientos debajo de los cimientos casi de las viviendas, incluso de las zonas donde se dormía, que es algo muy llamativo, y hay excavaciones donde han aparecido cantidades importantes, ¿no? de este tipo. Y luego hay algunos ejemplos que yo muestro en el libro, época romana, por ejemplo, niños enterrados en el sur de España, en Cádiz, en el yacimiento de Baelo Claudia, enterrados dentro de ánforas, casi como haciendo la función de contenedores de espíritu, ¿no? Para evitar que pudieran regresar a la vida. O mucho más antiguo, en cultura talayótica, algo muy concreto en Mallorca, Edad del Bronce, niños enterrados dentro de abetos vaciados, casi como si fueran ataúdes, que después se llevaban a lo más profundo de algunas cuevas, por ejemplo las cuevas de Somborna, pegadas ya casi a un acantilado, donde era muy difícil acceder, y para conseguir así alejar a estos muertos tan particulares de los vivos, ¿no? También en cuevas de Cantabria, con Roberto Ontañón hemos estado visitando algunos de estos lugares donde incluso las cuevas se cegaban desde el exterior para evitar que pudieran salir de allí, ¿no? En el fondo es muy interesante darte cuenta de cómo estos niños, y luego incluso en época romana, los grandes nigromantes eran los que tenían la capacidad de convocar, de invocar a los fantasmas de los niños para lanzarlos contra el enemigo, porque eran especialmente furibundos y era muy difícil protegerse de ellos. Joder, es muy curioso, desconocía muchas de las cosas que estás comentando. Yo recuerdo que no pude ir, ¿no? Pero nuestra compañera Ana Caballero estuvo contigo y otros compañeros de prensa en la presentación del libro Inmaturi, del que estamos hablando contigo, Javier Pérez Campos, publicado por Planeta, en Mérida, ¿no? En Mérida el Museo Nacional de Arte Romano cuenta con algunos secretos también, ¿no? Identificados a través de las fuentes, como decías ahora, de las fuentes de autores clásicos, de la importancia del mundo de la muerte, en este caso infantil, en Roma, ¿no? Es una cultura, es una civilización muy avanzada, pero también muy supersticiosa, ¿no? Y más cuando hablamos de niños muertos. Claro, es interesante ver cómo es un miedo en el fondo que nos viene acompañando desde hace miles de años, ¿no? En Mérida, por ejemplo, con Ana, que estuvimos y fue muy, muy divertido, muy entretenido, porque hicimos un viaje por ese Museo de Arte Romano, por la cara oculta de ese museo, pero es que allí además hay otra historia, Nacho, que es una historia muy para esta noche de Halloween, porque sería la primera aparición de la que tenemos constancia de un niño fantasma en nuestro país. Es una historia que nos retrotrae al siglo VI, aparece recogida en un libro que es del siglo VII, Vida de los Santos Padres de Mérida, un libro que siempre se ha dudado sobre si se trata de una fuente histórica o si se trata de literatura, ¿no? de un texto literario,
Pero gracias a excavaciones arqueológicas se ha descubierto que muchas de las cosas que cuenta Vida de los Santos Padres eran auténticas y estaba concretando lugares exactos en los que había, por ejemplo, la tumba del diácono Eleuterio, y cosas muy concretas, ¿no? Y dentro de ese tratado hay una historia que es la del pequeño Augusto, que es un niño que vive en el convento de la Egregia Virgen Eulalia, en un lugar donde los niños pobres, los niños que habían perdido a sus padres, los huérfanos, vivían junto a los monjes para aprender la vida religiosa, ¿no? Y una noche, de manera repentina, un niño que se llama Augusto fallece de forma inesperada. Allí llega el archidiácono Paul, que es el que recoge después la historia y el que la vive en primera persona. Como no pueden hacer nada por el niño y ya es de noche, lo dejan en su camita, esperando a que llegue la mañana para poder enterrarle, ¿no? Porque por la noche no podían enterrarle. Y lo que sucede es que unas celdas más allá hay unos niños que no saben que su amigo ha muerto y que, sin embargo, esa noche les escucha llamándoles por su nombre. Uno de ellos es un pequeño que tiene mucho miedo a salir fuera porque esa voz le espanta y decide no salir a buscarlo, pero hay otro niño que se llama Veraniano que sí que decide ir en busca de esa voz, de dónde procede, y guiado por ella termina llegando al patio del convento, donde allí, bañado por la luz de la luna, ve la figura de su amiguito Augusto, al que no reconoce como muerto, pero sí que sabe que tiene el rostro especialmente pálido, como si fuera un fantasma. Y aquello le da tanto miedo que Veraniano echa a correr y deja atrás a su pequeño amigo, ¿no? Bueno, pues esta historia aparece ya recogida en un documento del siglo VI, que sería, yo creo, una de las primeras representaciones, una de las primeras relatos, uno de los primeros relatos de la aparición de un niño fantasma. Se le ponen a uno los pelos de punta, ¿no? Los pocos que le quedan en la cabeza, ¿no? Escuchando esta historia increíble que nuestro compañero Javier Pérez Campos refleja, ¿no? Un poco en su libro Immaturi, publicado recientemente por Planeta, y que yo creo que nos ayuda a ilustrar de una forma brillante los miedos y los anhelos, como decía al principio, de esta noche de Halloween. Javier, como siempre, muchísima suerte con este nuevo trabajo, Immaturi, publicado por Planeta, que no la necesitas, pero desde aquí te la mandamos. Y como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Nacho. Ha sido un placer y que tengáis una feliz noche, una noche mágica. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años? El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ocurrió el verano de 1990. El 26 de agosto los hermanos Izquierdo, Emilio y Antonio, asesinaron a sangre fría a 9 personas e hirieron a otras 6. Fue una matanza cruel y sangrienta. Eran las 10 de la noche. Emilio y Antonio llegaron a Puerto Urraco desde Monterrubio de la Serena, donde vivían con sus 2 hermanas, Luciana y Ángela. Llegaron de noche cargados de cartuchos y con estas 2 escopetas de caza del calibre 12. Su objetivo era matar una familia, los Cabanillas. No tuvieron compasión por nadie y arremetieron contra todo aquel que se les cruzó en su camino. No hicieron distinciones. Dispararon contra niños, jóvenes y ancianos.
Los crímenes de Puerto Urraco es el título del documental de televisión española del que hemos extraído este fragmento, uno de los momentos más atroces en la historia de la criminología en España, que marca un poco, no voy a decir un antes y un después, pero sí que es ese referente, ¿no?, que está en la cabeza de todo el mundo cuando se habla de muerte y de asesinatos en la historia de España. Y no estamos hablando de magnicidios, de muertes de políticos, de reyes, de presidentes, no, estamos hablando de ese estrato social más bajo, en donde quizás el impacto es aún mayor, ¿no? Porque por naturaleza o por normalidad intuimos, ¿no?, que no tendrían que existir este tipo de cosas. Para mí, hablar de crímenes, hablar de muerte, es hablar de un grandísimo amigo mío, que es Francisco Pérez Caballero. Paco, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Nacho, es para mí un placer estar en este programa, ya lo sabes. Y bueno, hablamos del crimen y hablamos de la muerte porque podemos, por supuesto, aprender de ello. Desde luego, recomiendo a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la plataforma de iVoox a escuchar el podcast de nuestro compañero Francisco Pérez Caballero, El Señor de los Crímenes. Es un podcast semanal que todos los viernes nos regala una perlita hablando de esos casos. Yo soy muy fan de los documentales de televisión de True Crime y este tipo de cosas, y el podcast de Paco, de Francisco Pérez Caballero, es todo un referente. Paco, ¿por qué crees que nos atrae tanto? Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a tu padre, a Francisco Pérez Avellán, hace años. ¿Por qué crees que nos atrae tanto el mundo de la muerte? Y más en el contexto de un asesinato, claro. Seguro que lo voy a hacer peor que él, pero mira, yo creo que hay varios factores fundamentales. Lo primero que quiero descartar es que el que se acerca al true crime sea un morboso, ni mucho menos. Esto es lo que se ha intentado decir siempre para manchar este tipo de información, que mi padre también decía que es la más importante, porque es la que nos toca de cerca. Como bien has dicho, nos puede ocurrir a cualquiera y nos podemos convertir en una víctima. Y nos atrae porque traspasa varias líneas rojas. Nosotros no somos capaces de hacer lo que hace un asesino, pero quizá nos podemos acercar a los motivos, a esas pulsiones, y tal vez no entenderlas. Y esto nos llama mucho la atención, no deja de ser un misterio. ¿Por qué el vecino del quinto es capaz de cometer un crimen, además con un ser querido, por ejemplo? ¿Por qué puede matar a su mujer? ¿O cómo es posible que un semejante se convierta en un asesino en serie? Todo esto nos llama la atención. Y además, de alguna manera inconsciente, entendemos que si desentrañamos ese misterio, podemos protegernos, que es lo que yo intento vender en el podcast, que es gratuito, El Señor de los Crímenes, porque yo estoy convencido de que si uno observa a los peores de nosotros, podemos extraer claves que luego podemos utilizar con esos malvados de pacotilla, los que no acaban nunca de matar, pero que hacen mucho daño y que nos rodean en nuestro ambiente laboral o incluso por la calle. Así que yo creo que se unen varios factores. Por supuesto, es algo espectacular el crimen, nos llama la atención, queremos saber por qué ocurre, y también sabemos que nos puede tocar, aunque hay una probabilidad muy pequeña. Y yo añado que no solo nos puede tocar ser asesinados, sino que también podemos ser víctimas de otra forma de los malvados que nos rodean. Claro que sí. Tú has trabajado durante toda tu vida como periodista en el mundo del crimen. En la actualidad eres reportero del programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, también en Horizonte, siempre tocando algunos de estos temas. Si tuvieras que elegir no tanto elegir un caso, ¿no?, pero ¿cuándo comienza la historia del crimen en nuestro país, en España? Imagino que en el siglo XIX o a finales del XVIII, con los primeros periódicos, ya aparecerían, ¿no?, esas noticias de crímenes, pero desde un punto de vista histórico, ¿cuáles son esos primeros crímenes? Claro, pensamos, siempre se ha matado, ¿no?, pero de los que se tiene constancia de una documentación, de una investigación, de un seguimiento, ¿cuándo empiezan a aparecer? Pues efectivamente hablamos de finales del siglo XIX, cuando todo esto se empieza a hacer de una forma estructurada. Todos tenemos en la mente, Nacho, Jack el Destripador. Es algo que sale una y otra vez cuando hablamos de sucesos,
ocurrió en el otoño del terror, en el año 1888, pero es que nosotros tenemos crímenes muy famosos que son anteriores. Por ejemplo, nosotros tenemos los crímenes del Sacamantecas de Vitoria, en el año 1870, o tenemos el Hombre Lobo de Galicia, que era otro asesino en serie, y por supuesto tenemos sucesos tan famosos como aquel crimen de la calle Fuencarral, que es también de ese año, de 1888. Así que tenemos, digamos, sucesos muy relevantes que saltan a esos periódicos, empiezan a hacerse populares, aunque la historia del crimen se remonta, como te puedes imaginar, a los primeros seres humanos, porque desde que estamos sobre el planeta se han cometido crímenes y por razones muy parecidas, aunque luego, como la sociedad, también han ido evolucionando. ¿Cómo era esa primera prensa que se dedicaba al mundo del crimen? Claro, hay que imaginar que no había fotografía. Yo recuerdo, por ejemplo, de haberlo visto también en algunos libros, en algunos documentales de televisión, en el caso de Jack el Destripador, pues esos dibujos, ¿no? Recreando un poco las escenas. Sí que es cierto que había fotografías, pero yo no sé si aparecían en los periódicos. Pero en España, en el caso de España, ¿cómo fueron esos inicios del periodismo, ¿no? Imagino pues con relatos muy vivaces, muy descriptivos, yo no sé si hasta cierto punto morbosos. Así es, claro, eran muy descriptivos, muy literarios, casi eran novelas. Yo que he tenido que bucear, lo sabes bien, para recuperar algunos crímenes antiguos en la prensa de aquella época, pues casi te dejas los ojos porque ahora ya están en microfilms y es muy difícil leer esos periódicos del siglo XIX, pero era texto prácticamente sin fotografía y contaban con todo tipo de detalle lo que había averiguado el reportero, la persona que estaba encargada de ese suceso, que pasaba allí muchos días y después seguía el caso hasta el juicio. Recuerdo, por ejemplo, aquellas crónicas impresionantes del crimen de Gádor, de aquel hombre del saco que mató a un niño para darle de beber la sangre a un tuberculoso para intentar curarlo. Imagínate el revuelo que se generó en aquel momento y desde aquel crimen de Gádor se recuperó la historia, las sucesos de los hombres del saco. Es una historia que ha venido una y otra vez. Esto ocurre en 1910 y a partir de ese momento en España pues hay otros casos muy similares porque, como sabes, se creía que la sangre de un niño, las mantecas de un niño podían curar enfermedades tan difíciles y tan letales como la tuberculosis. Y ahí estaban esas crónicas en las que se hacía prácticamente un relato novelado que podría haber escrito perfectamente Alejandro Dumas, por ejemplo, y la gente iba al kiosco para ver qué ocurría en el siguiente capítulo, qué había pasado dentro de la prisión, por ejemplo, o qué habían declarado los distintos señalados como sospechosos en el crimen. Es apasionante y de todo esto se aprende absolutamente de todo, antropología, la forma que tiene cada uno de interiorizar el mal y, por supuesto, cómo éste puede terminar alcanzándonos. Claro, estás hablando aparentemente, ¿no? Es la lectura que se puede hacer, yo creo que es una lectura errónea, de que estos asesinatos suceden en los estratos más bajos de la sociedad, donde la gente no tiene formación, no tiene educación, son más ignorantes, lo veíamos también en Puerto Urraco, ¿no? Unas familias muy humildes. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, ¿no? Esos malvados que tanto tú hablas en El Señor de los Crímenes, en tu podcast de iVoox, nos hace referencia no solamente a personas de un estrato social menos afortunado o a gente con pudientes, ¿no? Aquí hay que ir a los hechos, a pensar cuál es el móvil del crimen. Y pronto podemos entender que hay determinadas cosas que se pueden dar en todos los estratos. El crimen no tiene edad, no tiene sexo, no tiene tampoco un determinado nivel adquisitivo. Cualquiera puede cometer un crimen. Tú sabes que estamos pendientes de la desaparición de una ciudadana norteamericana en pleno centro de Madrid, una mujer con un alto poder adquisitivo y que realmente no sabemos qué ha pasado, pero se habla de que han podido llevársela, que le ha podido pasar algo malo, precisamente porque estaba en unos trámites de separación con su marido, había muchísimo dinero de por medio y esto ha podido causar
la desaparición. Por supuesto, todo esto se está investigando. Me estoy refiriendo a Ana María Necevich, que es una mujer que están buscando ya desde hace muchas semanas y que no sabemos realmente qué es lo que le ha podido pasar. Te pongo este ejemplo porque para nada el ser de un estrato humilde te convierte en una persona peor que uno que tiene mucho dinero. Aquí las pulsiones son las mismas. Ha habido asesinos en serie que tenían un nivel adquisitivo pues muy envidiable y otros que eran personas que prácticamente mendigaban. Esto no tiene nada que ver y cualquiera de nosotros se puede convertir en una víctima. Primero porque los malvados nos rodean en nuestro ámbito más cercano y normalmente cuando uno es víctima de un delito grave, el que te hace el mal es alguien de tu familia, algún amigo, alguna persona cercana, y esto, como te digo, ocurre en todos los lugares, en todos los países, y por supuesto nadie está mirando si tienes la cartera más rellena o no. Y en cuanto a la incultura, tampoco tiene nada que ver. Lo que puede añadir determinada cosa es, pues bueno, si uno cree, por como estamos hablando, en que la sangre de un niño puede curar la tuberculosis, pues puede convertirlo eso en el móvil del crimen, que en el fondo realmente estamos hablando de alguien que lo que quería era ganar un dinero y no le importaba matar a un niño para ganar un dinero. Y tampoco olvidemos que hay una persona que da ese dinero, con lo cual tiene un poder adquisitivo mayor, para beber la sangre, ¿no? Y para que le apliquen los emplastos y lo que tiene el niño dentro, ¿no? Esas mantecas para intentar curar la tuberculosis, algo que desde nuestra óptica es absolutamente absurdo. Pero no nos debemos dejar llevar por ese prejuicio, porque nos puede alcanzar a todos el malvado, estemos donde estemos, tengamos más o menos dinero, y a veces el ser una persona culta y tener mucho dinero te puede poner en el ojo del huracán, ¿no? Claro que sí. Lo que sí que ha cambiado, Paco Pérez Caballero, es el método de trabajo de investigación. Eso es natural y lógico, ¿no? Imagino que releyendo, investigando, como haces tú en esa documentación, en esa hemeroteca, casos del siglo XIX o anteriores, y piensas, ¿no? Si se hubieran tomado estas evidencias, si se hubieran tomado estas pruebas, no estoy hablando de ADN ni nada parecido, ¿no? Pero porque en aquella época era imposible, pero sí que los métodos de trabajo se han ido desarrollando y han sido cada vez más sofisticados, de tal manera que una lectura diferente de esas evidencias que hay en el lugar en donde se ha cometido un crimen pueden llevar de una manera más sencilla, ¿no?, a dar con el asesino. No te quepa ninguna duda, es que ha cambiado hasta la manera de mirar el crimen. No estábamos a tantas décadas de que alguien pensara que escuchar a los asesinos en serie y aprender de cómo han matado podría ayudarnos a prevenir el crimen, ¿no? Antes al asesino se le encerraba y decía, yo no quiero ni lo que este tío me da asco, ¿no? Literalmente. Y realmente uno ve estos crímenes del pasado y, lógicamente, lo que sorprende es cómo algunos investigadores avezados pudieron resolver determinados crímenes, porque allí se iba a salto de mata, no había conocimiento ninguno, no había una acumulación de informaciones de personas que se han preocupado por el crimen y han ido, pues, acumulando esa historia, porque esto es fundamental para entender los hechos futuros, y lógicamente iban como cada vez como si fuera la primera, y desde luego se hacían cosas que hoy nos llamarían muchísimo la atención. Por supuesto, lo primero que hacía allí el que llegaba era limpiar la escena del crimen, echar serrín sobre las manchas de sangre y, bueno, realmente se trabajaba con el rumor, con lo que decían los testigos. Muchas veces los propios asesinos se delataban y poco más. Paco Pérez Caballero, periodista, amigo, lo podéis ver en Cuarto Milenio, en Horizonte, y sobre todo lo podéis escuchar todos los viernes en ese podcast de iVoox, El Señor de los Crímenes. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Es un auténtico placer, Nacho, estar en tu programa, y muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas. Ojalá papá nos esté escuchando.
Viajamos hasta la antigua Grecia para conocer a alguien que, sin saberlo, fue uno de los primeros deportistas de nuestra historia. ¿Les suena el nombre de Filipides? Pues es, de alguna forma, y si es que realmente existió, el padre de una de las competiciones deportivas más duras, el maratón. On your mark. Nos situamos hace más de 2500 años, allá por el año 490 a.C. Los griegos intentaban defenderse de la invasión del Imperio persa. La pugna entre ambos pueblos tuvo varios conflictos militares a lo largo de los años y estos enfrentamientos pasaron a la historia con el nombre de las guerras médicas. Y es en este contexto donde surge la leyenda de Filipides. Sobre su historia existen varias teorías de lo que realmente ocurrió, pero nos vamos a centrar en dos. La más conocida nos dice que el joven Filipides, soldado ateniense, corrió sin parar desde el campo de batalla de Maratón hasta la ciudadela de Atenas, más o menos unos 40 kilómetros, para llevar la noticia de la victoria griega sobre los persas. Dicen que al llegar y dar la noticia, al grito de «hemos vencido», se desplomó muerto. ¿Fue una muerte súbita tras el tremendo esfuerzo? Nunca lo sabremos. Y la otra teoría se la debemos a Heródoto, el cual no hace ninguna mención a la supuesta carrera de Filipides entre Maratón y Atenas, pero sí describe otra ruta mucho más larga, entre Atenas y Esparta, una distancia más o menos de unos 246 kilómetros. Filipides habría corrido hasta Esparta para solicitar la ayuda de los espartanos en la batalla contra los persas, ayuda que, por cierto, llegó demasiado tarde, pero bueno, esa es otra historia. Lo cierto es que nunca sabremos si Filipides corrió de Maratón a Atenas o de Atenas a Esparta, o si, como algunos historiadores apuntan, hizo las dos. Lo que sí sabemos seguro es que su leyenda quedó inmortalizada en la memoria colectiva y en un poema llamado Filipides, escrito a finales del siglo XIX, poema que se supone inspiró al barón Pierre Le Coubertin a proponer que la distancia entre el campo de batalla de Maratón y la capital griega se debería utilizar como distancia de referencia para la carrera inaugural de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en Atenas en 1896. Ahí nace la maratón como competición deportiva olímpica. Este primer maratón olímpico tuvo una distancia de 40 kilómetros, la distancia que supuestamente hizo Filipides entre las llanuras de Maratón y Atenas, y la ganó, como no podía ser de otra forma, un griego. Fue Espiridio Luis, el primer deportista en ganar esta competición. A partir de aquí, el maratón se convirtió en la prueba de clausura de cualquier competición de atletismo, como regla general, incluido en los Juegos Olímpicos. Por cierto, que la distancia de una maratón se aumentó hasta los 42 kilómetros y algo en las Olimpiadas de Londres de 1908. Lo hicieron para que la línea de llegada quedara justo enfrente del palco ocupado por los reyes de Inglaterra. Decisiones muy inglesas, ¿eh? Exactamente fueron 42 kilómetros y 195 metros. Ni uno más ni uno menos. Y si alguien se anima, que sepa que el récord mundial lo tiene el keniata Dennis Kimeto, que el año pasado corrió en 2 horas, 2 minutos y 57 segundos la maratón de Berlín, aunque la media está en unas 3 horas, es decir, son un poquito más de 42 kilómetros en 3 horas. 45,000 athletes on your mark. And we are officially underway, the 2014 Bank of America Chicago Marathon. Sea un mito o una realidad, la historia de Filipides marcó el nacimiento de una de las pruebas de atletismo más conocidas y también más de moda en la actualidad. Nueva York, Londres, Berlín, Chicago, Boston o Tokio son algunas de las grandes maratones que atraen a miles de aficionados año tras año a recorrer un poquito más de eso, de 40 kilómetros. Lo mismo que hizo el gran Filipides de Maratón a Atenas.
Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, ayudándole Ana Caballero, que también ha llevado las redes sociales, y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento, cultura, música, teatro, cine, un montón de cosas aquí en esta madrugada de la cadena SER. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.